tienes que llegar a eso, ¿no? Claro. Ahí va. ¿Empezamos ya? Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. Bueno, mi nombre es Antonio Bazán, trabajo en Factoría Cultural y me dedico, entre otras muchas cosas, a ayudar más que a captar financiación, a montar estrategias de financiación. Llevamos ya muchos años trabajando y siempre nos hemos encontrado con infinidad de mesas redondas que hablan sobre programas públicos de subvenciones donde el 90% de los actores emergentes de las industrias creativas o de la escena no podían ni siquiera aparecer. Y luego que no se trataban otras maneras y posibles apoyos vinculados o bien a la financiación o bien a que los proyectos pudieran generarse con menos costes. Y esa es la razón de ser para tener lo que hemos llamado una mesa redonda de financiación de guerrilla, ¿no? Entendiendo que nosotros trabajamos y apostamos por lo emergente, pues tendremos que buscar otras vías de financiación. Para empezar, aunque los acabéis de ver hace un segundo, nuestros compañeros Laura y Gabriel, les voy a pedir que se presenten y que hablen un pelín más de lo que hacen con relación a la captación de financiación para la parte de servicios que hacen dentro de su compañía. Estoy aprendiendo de Carlos. Bueno, si no escucha... Yo creo... Sí, sí. Intento proyectar la voz y si no... Pero es que no se graba. Ah, vale. Si no, Antonio presenta a todos y ahora... Muy bien. Se me ha ordenado que presente a todos. Bueno, sí, empiezo por vosotros dos. ¿Qué es lo más significativo vuestro? Vosotros desde la emergencia, es decir, desde las necesidades imperiosas, sois capaces de montar financiaciones que tienen mucho éxito. Financiaciones, bueno, creo que ya no, lo puedes contar tú. ¿Sí? Sí. Vale, pues después de nuestro pitching olímpico, en el que hemos demostrado que somos grandes competidores en la pista de patinaje, sí, un poco nuestra experiencia es que nosotros acompañamos a compañías emergentes en el proceso de profesionalización. Entonces, lo que hacemos muy bien es escuchar, como primera opción. Sí que tenemos claro que bueno, plantear un discurso sobre financiación de guerrilla es complejo porque siempre se plantean como la dualidad entre el éxito y el fracaso, ¿no? Entre conseguirlo o no conseguirlo, que te den una subvención o que no te la den, que sea posible hacer un espectáculo o un proyecto de artes escénicas o no. Siempre trabajamos en esa dualidad y creemos que es interesante entrar en los medios tonos, ¿no? Y no considerar el todo o el nada. Entonces, nosotros recibimos estas compañías, escuchamos el proyecto y tratamos de armar una producción coherente con el proyecto. Y ahí yo creo que está, digamos, como nuestra baza. Son compañías emergentes, entonces entramos, como lo decíamos y como vosotros conoceréis, como nosotros, en este círculo un poco vicioso en el que acabamos de nacer como compañías. Necesitamos 2 años para poder acceder a subvenciones a nivel público. Entonces, durante esos 2 primeros años surge como el peligro de cómo sobrevivir, ¿no? A estos 2 años, cómo sostenerte en el hielo. Entonces, digamos que yo voy a plantear todos los inconvenientes y paso la voz, si os parece bien, a Gaby para que dé un poco las soluciones o cómo trabajamos nosotros, pero es eso. Necesitamos 2 años,
somos grandes desconocidos para el sector cultural, por tanto, la apuesta que tienen que hacer para que nuestro proyecto sea visible resulta que parece que es mucho mayor, porque no tenemos como esa parte de poder atraer al público, como decían nuestras compañeras, o de poder sostenernos de una manera como más ágil. Y bueno, pues la situación claramente es que las compañías viven en una precariedad absoluta. Tienes que hacer obras de formato pequeño, reducidas a 2, 3 personajes como mínimo, ya lo sabemos, contando o no con este mundo técnico que nos abría Juan Ramos. Y de repente eso, pues tirando de una cadena de favores infinitos, intentando bueno, capitalizar el trabajo, es decir, poner tu sueldo a favor de la producción, esperando que en algún momento llegue la posibilidad de que revierta en ti de nuevo, cosa que es como cuando haya dinero ya te lo pagaremos. Esta fórmula también mágica, que es muy de guerrilla, muy de ponerse pintura en la cara. Y bueno, a partir de ahí, eso, lo que vamos a intentar hacer es que no existen varitas mágicas, por supuesto, pero sí maneras de hacer o maneras de entender, ¿no? Voy a guiarme un poco más porque estas cosas me ponen nervioso y me quedo en blanco. Pero, a ver, nosotros lo primero que hacemos cuando viene una compañía es analizar su situación tanto profesional como personal, y sí que aconsejamos que desde el principio haya una inversión, una mínima inversión, aunque sea lo que hablaba Laura de no acudir al ya te pago cuando haya dinero. ¿Sabes? Aunque sean sueldos casi simbólicos, el equipo tiene que estar remunerado de alguna parte y muchas veces tiene que salir de dinero que tienen las personas como algo personal. También tenemos que asumir la situación y saber que no todas las manzanas tienen que ir en el mismo cesto, que todo el mundo tiene que intentar tener ingresos por otros lados, que el momento del pluriempleo, el multitask ha llegado para quedarse y que tenemos que trabajar por proyectos y no por no esperar a tener una gran estructura, sobre todo estos 2 primeros años. Tenemos que ser, o tienen que ser las compañías con las que trabajamos, ambiciosos, pero objetivos. O sea, nosotros les intentamos siempre que mantengan los pies en la tierra y que sueñen, está claro, pero bueno, que hay una realidad detrás y eso que hay que empezar por cosas pequeñas, que se puedan mover fácilmente e invertir en lo que nosotros nos hemos dado cuenta que es fundamental, que es en alguien que te mueva, llámalo distribuidor, manager. Confiar en una persona no tiene por qué ser alguien que te exija, o sea, alguien famoso tal. Puedes empezar a formar a alguien dentro del propio equipo y que se sienta vinculado. Eso suele funcionar bastante con las compañías que llevamos nosotros. Y luego cuidar mucho la imagen, que nosotros no hacemos, como os hemos contado, pero que nuestras compañías se lo pedimos mucho. Luego, también en estos 2 primeros años, pues eso, intentamos que generen vínculos con el sector, que inviertan en ferias, que inviertan en ir a festivales, en darse a conocer, en hablar con las instituciones. Para eso también es muy importante esta figura de la que hablamos nosotros, de ese distribuidor manager, ¿sabes? Que te posicione, que la gente empiece a oír hablar de ti para cuando luego pasen estos 2 años y vayas a pedir dinero al INAEM o a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento, sepan quién está y el tiempo que llevas haciendo cosas. Tengo aquí decir que hacer menos pero hacer bien. O sea, desde el principio dar altas a la gente, protegerles, garantizar unos mínimos por convenio, no ir al todo vale. A lo mejor también tener paciencia. Eso lo estamos probando y siempre hay excepciones a las que se puede ir sin recibir mucho a cambio, pues eso, desde ferias, eventos que nos puedan dar mucha proyección, pero vamos, en general hay que intentar hacer las cosas bien desde el principio. Y luego lo que nos hemos dado cuenta desde que nosotros estamos trabajando con las compañías en 2015, que gran parte del éxito para sobrevivir en los 2 primeros años radica en la calidad del proyecto. Al final es a veces tan simple como eso, y que lo que es fundamental es que los proyectos tengan capacidad de generar un imaginario que fascina al público y a esas instituciones a las que luego vamos a acudir en un momento dado.
Y bueno, pero también hay, en estos primeros 2 años se pueden hacer muchas cosas y se puede, hay concursos de creación, de dirección, coreográficos, que suelen ir a veces acompañados de una dotación económica que te pueden ayudar a invertir en un proyecto posterior, o que también entran dentro de redes de exhibición, por ejemplo, la red de teatros alternativos, que tampoco es que paguen mucho, pero bueno, puedes mantener una estructura. ¿Qué Pues opináis, ¿y qué opináis del crowdfunding, de esta nueva burbuja del siglo XXI? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que en España no hay una mentalidad para el crowdfunding y que muchas veces mantiene a los proyectos en el mismo estado un poco de precariedad en el que están. No lo sé. Nosotros nunca hemos apostado por el crowdfunding. Un poco es siempre, ¿no? Hablábamos antes también en Corrillo, que te conviertes en tu propia industria cuando eres una compañía emergente, entonces parece que tienes que estar todo el tiempo poniendo de tu parte, ¿no? Y el crowdfunding no deja de ser que tu colega, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, empiezas desde una rama familiar hasta una rama de amigos, hasta una rama de desconocidos que no suelen ser los habituales, ¿no? Es como las salas de circuito alternativo, las salas off, que empiezas llenándolas con tu propia gente. Entonces parece que viajas tú, tu compañía, más todos tu club de seguidores. Y no dejas, casi es un mecenazgo, ¿no? En realidad, venir con toda tu troupe a las salas. Un poco, ¿no? Es otro anzuelo que te coge por detrás, ¿no? No deja de ser la misma coartada. En Factoría siempre hemos pensado que eso es una extraordinaria estrategia de comunicación. Comunicación. Pero no de venta. No, comunicación. Exacto. Sí, ¿no? Hay como proyectos, bueno, todo tiene su... De repente aparecen proyectos que de repente antes de que surjan al mercado ya tienen eso, ¿no? Como, digamos, toda la campaña completa, claro que sí. Y seguramente que hay gente que le vaya bien, ¿no? Nosotros no lo hemos intentado. Ya. Sara, bueno, os presento a Sara Magán y que ahora os va a presentar lo que hace y su experiencia. Te hemos pedido que vengas por una cosa que cada día haces menos, pero que has hecho históricamente, que es tu relación con las marcas, vinculando la marca y la cultura, que nos puedas contar tu experiencia y cómo están evolucionando las marcas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Sandra y Antonio, por invitarme. Gracias a Ignacio, porque sin ti no les hubiese conocido. Y gracias a todos vosotros por escucharme. Procuraré ser breve porque tengo iba a decir problema, pero yo creo que es una virtud y es que me entusiasma esto, entonces me emociono, me vengo arriba y no hay quien me pare. Entonces, por favor, con total confianza, me decís, ya, para. Yo soy gestora cultural, tengo una empresa propia y hace poco tiempo me di cuenta de que puedo ser incluso emprendedora, ¿no? Porque emprendí este proyecto empresarial en el 2001 y a partir del 2007 ya de manera recurrente. En Magán Innovación Cultural, conceptualizamos y luego desarrollamos el proyecto de manera integral. En este desarrollar el proyecto de manera integral, la búsqueda de patrocinio es determinante porque si no, no hay proyecto, evidentemente. Hemos sobrevivido y ahora estamos, no tengo muy claro en el punto en el que estamos porque os voy a contar un poco cómo veo toda esta evolución a través de todos estos años. Como decía el marqués de Lineche, tomando conciencia. Sí, efectivamente, tomando conciencia, sí, porque es verdad que las cosas han cambiado muchísimo. Como gestora cultural soy una especie de traductora simultánea entre la cultura y la institución o la marca, ¿no? Y es verdad que el dinero y lo empresarial siempre se ha llevado como mal con lo artístico, no sé muy bien por qué. Yo creo que para que un proyecto sea sostenible, nos guste o no nos guste, necesita de dinero. Desafortunadamente, podemos hablar de otro mundo ideal o de la felicidad que nos proporcionaría a todos vivir de él, pero la realidad es que para que sea sostenible, insisto y subrayo la palabra sostenible, ya no que nos enriquezcamos con ello, necesitamos de dinero. Y es verdad que en la cultura, lo decías antes y lo dijiste tú en la última reunión que tuvimos, hay mucho de salario emocional y esto es un error porque lo que tiene que haber es salario económico. Entonces,
Mi experiencia, porque solo puedo hablar evidentemente de mi experiencia, es que desde el 2007 hasta ahora las cosas y las relaciones con las marcas han cambiado radicalmente. Yo recuerdo una de nuestras primeras producciones que fue enorme, la verdad es que nos tiramos a la piscina pues desde el desconocimiento. Fue una representación del Lago de los Cisnes en el Estanque del Retiro de Madrid, que bueno, vinieron 25.000 personas y fue una locura con Tamara Rojo. Me acuerdo que buscando patrocinio para aquella idea que había surgido un poco de manera orgánica entre el equipo, escribimos un mail tipo a todo el mundo, a gente que no conocíamos de nada, no puerta fría, sino una cosa que ahora me sonrojo cuando lo cuento, porque es verdad que nosotros no sabíamos cómo se hacía y ellos tampoco sabían muy bien cómo se hacían, porque de hecho no había departamento de patrocinio, te dirigías al director de comunicación, al director de marketing, a veces al director de la empresa, a veces a la secretaria si tenía un filtro que le pudiese hacer llegar el proyecto, pero no estaba tan profesionalizado como está ahora. Hacíamos un envío del proyecto, pero de manera multitudinaria, insisto, lo reconozco, pero me sonrojo, lo que pasa es que no sé si se me nota, y bueno, algunas puertas se abrían y otras puertas evidentemente no. Estas puertas que se abrían, estos patrocinadores, estas marcas, que son en definitiva los que tienen la pasta, que eso es mi conclusión, bueno, solamente… la pasta la tiene el público. Y las marcas para patrocinar también. Lo que pasa es que hay que saber, bueno, luego vuelvo a la actualidad, pero en ese momento lo único que les importaba era el tamaño del logo. Era, de verdad, lo único que les importaba, que su logo fuese el más grande de todos, que si había varias marcas fuese la primera, por supuesto, y ya está. O sea, esa era la negociación. Había una serie de contraprestaciones, si eran artes escénicas, eran entradas, por ejemplo, que el logo fuese lo suficientemente grande en el programa de mano, en la entrada, en el escenario, en la cartelería y poco más. Todo esto ya no tiene absolutamente nada que ver. También sucedía que antes los proyectos, cuando los ofrecías a las marcas o a las instituciones, que también hemos trabajado con muchísimas instituciones, eran proyectos fuego artificial, o sea, no había una mirada a corto, no había una mirada ni a medio ni a largo plazo, era lo inmediato. O sea, hago el evento, la representación, el proyecto, hago un montón de ruidos, salgo en mucha prensa escrita, que ahora ya suena también incluso antiguo, y ya está. Y con esto me conformo y yo he rentabilizado. Bueno, pues todo esto ha cambiado radicalmente. A lo largo de todos estos años, en los que hemos seguido necesitando dinero público y privado para llevar a cabo todos los proyectos que llevamos a cabo con Magán, yo aparte en paralelo tuve por ejemplo la inmensa suerte de dirigir Think Shower, que es un proyecto que probablemente muchos de vosotros conozcáis, en el que justamente trataba de todo esto, de buscar financiación y visibilidad y posibilidades para proyectos que estuviesen emprendiendo en todas las industrias culturales y creativas. En todo este camino nos hemos dirigido, como os digo, a muchas marcas privadas, pero también a mucha institución pública. La relación con la institución pública también ha cambiado radicalmente. Antes la institución pública siempre o sea, quiero decir, nunca he cobrado ningún tipo de dinero por debajo de la mesa. Bueno, probablemente si lo hubiese hecho tampoco lo contaría con un micrófono en la mano, pero la realidad es que no lo he hecho. Y si de repente el proyecto cuadraba, gustaba, encajaba, de repente te daban ayudas. Yo, por ejemplo, para esta representación que os digo del Lago de los Cisnes, el Ayuntamiento de Madrid me puso una cantidad importante de dinero porque en su momento las cosas sucedían de una manera distinta. Ahora es imposible. Ahora son los concursos, ahora son las dificultades, ahora es la burocracia, ahora nadie se… En fin. Entonces, también la relación con la institución pública ha cambiado mucho. ¿Cómo es ahora? Bueno, ahora las marcas quieren formar parte del proyecto, ya no quieren patrocinar, quieren ser socios, quieren ser partners, quieren ser coproductores, además les gusta mucho esto de ser partners, y eso significa que están mucho más presentes al final en el día a día, para lo bueno, pero también evidentemente para lo malo, pero bueno, va en el trabajo, ¿no? del gestor. Y la institución pública ya no tiene dinero, y si lo tienes realmente complicado que te lo den, porque están los concursos, ¿sabéis? Los concursos menores, los concursos mayores, los concursos por invitación, los concursos públicos, en fin, una serie de mecanismos que desde mi punto de vista es verdad que dan posibilidad a mucha gente, pero al final dificultan muchísimo la oportunidad de los profesionales de conseguir estos recursos.
Ahora se busca mucho el largo plazo, es decir, ya las alianzas, porque ya no son patrocinios, son alianzas con estas marcas, esas instituciones, miran mucho más lejos, es luces largas, ya no es el fuego artificial, sino que de repente bueno, pues quieren que el vínculo que establezcamos ahora se repita, por eso los festivales y demás propuestas que se repiten de manera recurrente tienen muchas más posibilidades. Y una de las cosas que también veo, para no enrollarme demasiado, es que ahora hay más competencia que antes, infinitamente más competencia. Yo recuerdo un antes y un después en todos estos años cuando me vinieron a presentar una agencia de azafatas, disculpadme, una agencia de azafatas que aparte de las azafatas me ofrecía a mí hacerme todo el evento de manera integral. Entonces ahora da la sensación de que todo el mundo desarrolla cualquier tipo de producción y cualquiera es capaz de... Entonces, bueno, esto también hace que sea más difícil. Y luego está la figura de la agencia que desarrolla para las marcas, a través de un fee, una serie de contenido recurrente. Entonces, ya a ti como agencia externa te imposibilita el llegar y el desarrollar proyectos. Mi reflexión final, luego hablamos todo lo que haya que hablar o respondo todas las preguntas que tengáis, pero es que sin dinero es muy difícil, o sea, no podemos estar permanentemente sobreviviendo. Es verdad que todo lo que tenga que ver con las industrias culturales y creativas tiene mucho de entusiasmo, tiene mucho de emoción y de emocional, y eso es muy importante y a mí me parece a mí me parece que es un valor añadido. Yo no me podría dedicar a ninguna otra cosa, pero no puede ser que estemos todo el rato en el favor, en la supervivencia, en el no parar, porque si paras de repente, yo utilizaba, os lo decía antes, ¿no? Siempre el símil de la bicicleta, el permanentemente mover la bicicleta, porque si paras de moverla te caes al suelo, ¿no? Que es un poco lo que habláis del hielo. Entonces, bueno, creo que hay que entender y hay que hacer entender que el dinero, que los recursos económicos son imprescindibles para sacar cualquier proyecto empresarial, y las industrias culturales y creativas son proyectos también empresariales, son fundamentales, y hay que apostar por una financiación privada, claramente. Las marcas tienen la pasta porque la tienen, las instituciones deben de apoyar, quizá no ser la única fuente de recurso, y luego, por último, pues eso que hablabas, ¿no? Del crowdfunding o la autofinanciación. A mí personalmente me parece un engaño, pero eso es mi opinión personal. O sea, me parece como el emprendimiento, ¿no? Tienes que ser emprendedora, tú asume todos los riesgos, encima tienes que autofinanciarte, o sea, y luego te lo cuentan con anuncios súper atractivos en la televisión, entonces sales como empoderada, ¿no? Como qué guay, soy emprendedora. Pues es que es muy difícil, ¿no? O sea, fenomenal esa filosofía del fracaso y del riesgo y tal, pero en realidad es agotador y ya es de por sí agotador el sacar proyectos adelante. Y creo que me callo. Tu conclusión es que han madurado las marcas. Se han profesionalizado, sí. Se han profesionalizado, hay más dinero porque tuvimos una crisis durísima que evidentemente a la primera, o a la que más, no a la primera, perdón, pero a una de las industrias que más afectó fue a las industrias culturales y creativas. Hay mucho más dinero que antes, pero las marcas ahora en esa profesionalización, primero, se han posicionado, es decir, yo ahora... grandes cervezas que solamente trabajan con la música o con el cine, marcas en las que solamente trabajan con el diseño o con el patrimonio incluso. Entonces ya los proyectos, que eso es otra cosa que también os quería contar antes, cuando presentábamos un proyecto, los proyectos eran, lo que os digo, ¿no? Genéricos para todos. O sea, ¿quieres participar en esto? Ahora no, ahora tiene que ser esto de que se lleva tan de moda hace ya muchos tiempos, de la doc, del traje a medida, o sea, tiene que ser específico para ellos, y luego tiene una serie de filtros que son esas agencias y demás que lo hacen más complicado. Y ya última pregunta. ¿Y cuándo se pide? ¿Cuándo se aprueba el presupuesto? ¿En mitad de presupuesto? ¿En el año anterior? Porque, claro, todas estas marcas van con presupuestos anuales. Correcto. Yo pido permanentemente, porque para sacar... es verdad, porque es que, quiero decir, he sobrevivido o he vivido de lo que me gusta todos estos años, pero sin exageraros, siempre lo digo, es un número al azar, por supuesto, pero no debo andar muy lejos, de 100 proyectos me salen 2. Quiero decir que es muy complicado, son muchas puertas a las que llamar y muchas negativas. Entonces, yo estoy todo el año pidiendo y siempre tengo la sensación de llegar o muy pronto o muy tarde, porque siempre me dicen no, es que el presupuesto ya está repartido, qué pena, porque me encanta la idea, pero es que ya no tenemos recursos quizá el año que viene. O de repente llegar con tantísima distancia, porque dices, bueno, voy a hacerlo con tiempo para no llegar tarde, y claro, les suena pues está tan lejos que ni siquiera se lo plantean, y cuando les vuelves a llamar ya es demasiado tarde, ¿no? Es verdad que septiembre es un buen mes,
por si me imagino que todos lo sabéis, pero os lo digo, para las marcas, porque es un mes en la que la mayoría, no todas, pero reparten presupuestos. Entonces ahí están como fresquitos, pero bueno, también pasa que tienen muchos presupuestos comprometidos de ediciones anteriores, entonces es complicado, pero bueno. Bueno, pues desde las marcas pasamos a Varoufakis. Bueno, Ana, gerente del Teatro del Barrio, y si nos puedes contextualizar, te lo agradezco. Vale, hola, encantada a todo el mundo, soy Ana, gerente del Teatro del Barrio. Está pitando esto un poco, ¿no? Bueno, contaros un poco cómo se crea el Teatro del Barrio. La Comisión Varoufakis existe. Existe, sí, ahora voy a ello, ahora os lo cuento de dónde viene. Bueno, el Teatro del Barrio, os cuento un poco cómo se formó, porque es un modelo un poco extraño que sorprendentemente nos está saliendo bien. Pero no creíamos mucho en ello al principio. Esto nace de que Alberto San Juan tiene muchas ganas de crear un proyecto, montar un teatro, es una cosa que le ronda la cabeza, se entera de que la Sala Triángulo cierra, Alfonso Pindado le llama, le pregunta si le interesa, él dice que sí, sin pensar. Y otra gente, otros amigos, le empiezan a convencer a Alberto de no cojas una sala tú solo, te vas a arruinar y te vas a hundir en trabajo y en tal, va a ser un poco lío, monta una cooperativa de consumo. Son gente experta en cooperativas y entonces entre una casita que tiene Alberto en el campo y una comida, una paella que hicimos un día, y varias horas en la cocina de Alberto y Paloma, que acababan de tener además a un bebé, acabamos montando la cooperativa. Empezamos como 8, yo creo que tuvo mucho valor el hecho de que solamente había 2 actores en ese momento, que eran Alberto y Vanessa Spin. El resto éramos arquitectas, expertos en energías renovables. Te voy a cortar, es que ¿conoces a Jaime de Armiñán? Bueno, Jaime, estamos en el templo del circo, pues Jaime es uno de los grandes del circo. Pues es un cineasta, un dramaturgo y un escritor desde hace muchos años, que es un buen amigo nuestro, y siempre nos decía que es que los cómicos eran muy malos gestores. Muy malos. Bueno, mi experiencia es que muy malos, pero los habrá buenos, no quiero generalizar. No. Bueno, el asunto es que empezamos un poco como a lo loco. Yo a veces bromeaba diciendo que parecíamos un grupo de gente jugando a montar un teatro, como a las cocinitas, o sea, y trabajamos muchísimo los primeros 2 años, yo diría que fueron muy duros. Tardamos hasta el 3er año para ser sostenibles. Creo que tuvo que ver en que pudimos acceder a convocatorias de subvenciones, pero no solo eso, sino que también tardamos 2 años en crearnos, ¿no? O sea, en arrancar, porque al final nosotros cogimos, o sea, Alfonso Pindado cerraba la puerta del teatro un viernes y nosotros abrimos el lunes. El fin de semana, entre los 8 que éramos y alguna gente querida que nos ayudó, pintamos el teatro. Bueno, pues o sea, lo hicimos un poco como a lo loco y fue bastante complicado. Cosas que nos han ayudado, que yo creo que es lo que venimos un poco aquí a contar, ¿no? O sea, el hecho de ser cooperativa, por ejemplo, ahora somos 469 socios. Eso no significa que tengamos mucho dinero, porque las socias, o sea, cada persona cuando se hace socia pone 100 euros, que si se marcha se le devuelven. Eso es un dinero, pero para lo que nosotros gastamos, o sea, lo necesitamos, no es un dinero que tenga o sea, que sea importante. Pero sí que ayuda en el hecho de que 460 personas piensan muchísimo mejor que una, 8 piensan mejor que una y 460 mucho mejor que 8. Entonces, hemos ido aprendiendo mucho también a cómo gestionarnos. El hecho de ser una cooperativa hace que haya comisiones de trabajo. Cuando una persona se hace socia puede implicarse mucho en el proyecto y hay diferentes comisiones. Hay una comisión de programación, una comisión Varoufakis, que habla él, que es la comisión de economía. Hay una comisión de comunidad, que es la que ayuda un poco a que estemos conectadas entre las socias. Hay una comisión de comunicación. Bueno, entonces la gente se implica y eso hace que no haya una persona detrás de un escritorio pensando todo el rato a dónde va el proyecto, sino que nos estamos todo el rato repensando porque somos muchas cabezas. De hecho, este año, este diciembre cumplimos 5 años y este año, gracias, o sea, con ayuda de TG Redes, que es una empresa que ayuda a las empresas a organizarse internamente,
estamos repensándonos, estamos viendo cómo tienen que funcionar esas comisiones, cómo tiene que funcionar la asamblea, qué funciones debe tener el Consejo Rector, bueno, todas esas cosas, ¿no? No sé si me estoy yendo un poco... ¿Y vuestro modelo de sostenibilidad? Nuestro modelo de sostenibilidad. Nosotros tenemos, o sea, yo creo que funcionamos más o menos, nuestro 10% de nuestro ingreso son subvenciones y luego tenemos tenemos producciones propias y lo que es cada día cuando abrimos el teatro. Cada día cuando abrimos el teatro tenemos 130 butacas y eso es casi la gran parte de nuestros ingresos. Y además tenemos unas producciones propias que salen de gira. Ellos han hablado de cuidar a la gente, para nosotros eso es súper importante. Siempre todo el mundo que trabaja en el teatro está dado de alta, lo hacemos todo legal, pagamos lo que debemos pagar. En lo único en lo que todavía no conseguimos hacerlo como nos gustaría es en las compañías externas cuando vienen. Tenemos que pagar a porcentaje de taquilla generalmente. Esto hace que a veces arriesgan mucho y no nos gustaría que arriesgaran tanto, nos gustaría poderles pagar muchísimo mejor. También el tener producciones propias que están de gira, eso nos produce muchos ingresos. Hay años, o sea, no puedo decir que es 50-50, el año pasado hubo más ingresos de producciones propias en gira que de taquilla que vendemos en el teatro. No, hace 2 años, porque tuvimos la obra de Teatro del Rey. Entonces sois Sostenibles. una productora que tiene un teatro. Somos un teatro que además tiene una productora, diría yo. Hace 2 años fuimos No, una me refiero por productora el que peso tiene del balance. teatro. Pero bueno, es que me dé... Las funciones en el Teatro del Barrio, ¿qué porcentaje? Que me parecen muy interesantes. Sí, Trabajar sí, sobre producto sí, propio me parece veo lo más como algo razonable. malo, no sabría decir qué porcentaje de funciones que tenemos en el teatro son de producciones propias o de producciones ajenas. Es mayor el de producciones ajenas seguro, pero no sabría decir exactamente cuánto. Bueno, nosotros, una de las cosas también que nos ocurre es que no buscamos tanto, o sea, nosotros intentamos ser sostenibles porque para nosotros lo interesante es lo que ofrecemos. Nosotros, como Teatro del Barrio, lo que queremos es mostrar una realidad que creemos que no se muestra en otros lugares. Los medios de comunicación, creemos que contamos, o sea, intentamos contar cosas que los medios de comunicación no cuentan, etcétera. Eso lo hacemos con nuestras producciones propias y las producciones ajenas. Entonces, ¿cómo conseguimos ser sostenibles? Pues todo el rato haciendo malabares. Tenía un amigo que decía que él tenía muchos negocios que perdían casi todos, pero que uno con otro se compensaban. Más o menos nos pasa eso. También tenemos el bar, que funciona bastante bien. Tenemos la noche de baile, que eso quieras que no, da ingresos. Tenemos una escuelita, que le llamaría yo, que en realidad es como una especie de conjunto de talleres, que también produce algunos ingresos, pero todo pierde, pero otros ganan. O sea, como que a veces uno pierde, otro gana, y entonces al final acabamos pues siendo sostenibles. ¿Y habéis superado el salario emocional o no? Es decir, ¿tu directora de marketing por dinero no se iría a una agencia? Exactamente es así. Cobramos bastante poco. Todas las trabajadoras del Teatro del Barrio cobramos bastante poco, o sea, bastante regular, dignamente, pero bastante regular. Pero no nos iríamos si nos ofrecieran algo mejor, yo creo. No sé, igual de repente mañana me dice alguna que sí, pero vamos, en principio creo que no. Creo que estamos bastante es una por obsesión de convicción. factoría, ¿no? Que entendemos que una directora de marketing de una institución cultural que mueve tantos contenidos tendría que estar mucho mejor pagada que una empresa farmacéutica, ¿no? Yo creo que en el Teatro del Barrio todo el mundo tendría que estar mucho mejor pagado de lo que está. Hablo de trabajadoras del teatro, compañías de producciones propias, compañías de producciones ajenas. Todo el mundo debería estar mucho mejor pagado de lo que está en la cultura en general. Pero bueno, tenemos ese equilibrio. Una de las cosas que también nosotros veíamos desde el principio es que queríamos que la entrada fuera lo más baja posible para el público, siempre que el teatro fuera sostenible. Una discusión que tuvimos bastante gorda fue con la bajada del IVA. Si manteníamos el precio de las entradas, decidimos que sí, que manteníamos el precio de las entradas precisamente para poder pagar más dignamente a la gente. Pero es verdad que fue un alivio porque pudimos subir alguna jornada de gente que estaba trabajando más horas de las que debía. Ese tipo de cosas. Han hablado también por aquí del crowdfunding, por ejemplo, que nosotros acabamos de hacer un crowdfunding y
coincido en que es un tema importante. Nosotros fue como, pues hacemos un crowdfunding para hacer una película del Rey. ¡Qué interesante! Vamos a conseguir un montón de dinero. Bueno, pues ha significado que ha sido muchísimo trabajo. Un crowdfunding lleva consigo un montón de gastos. Bueno, al final, el dinero que resulta que ganas, o que ingresas, y que además es cierto que lo pone tu primo, tu hermana, tu amiga, tu tal, no sé si compensa el trabajazo que lleva. Pero es cierto que es una campaña de comunicación buenísima. Brutal, sí, Nosotros brutal. hemos llegado a muchísima gente a la que no habríamos llegado si no fuera por el crowdfunding. Y nos intentamos consolar con esa cosa. Yo, Factoría, una vez al año, a final de año, hace como una especie... tenemos un proyecto que se llama Salida de Mercado y hay proyectos que terminan en campañas de crowdfunding. Y lo que hacemos a la gente es bajarle la expectativa, diciendo vas a hacer una extraordinaria campaña de comunicación. No lo plantees como una campaña de financiación, porque si lo planteas así, lo normal es que no te salga bien. Bueno, de hecho, nuestra campaña de crowdfunding la llevó la persona que nos lleva la comunicación del teatro. Y hablando de comunicación, otra de las cosas que yo creo que también fue buenísima para el inicio del Teatro del Barrio fue que recurrimos a Jacobo Gavira, que por 2 duros nos hizo una imagen muy buena. Yo creo que el Teatro del Barrio, casi todo el mundo que conoce algo del Teatro del Barrio reconoce un cartel pasando la mirada. Sí. Y eso también yo creo que fue una cosa que ayuda. Calidad, ¿no? Calidad, contenido y de diseño. Sí. Y bueno, me había escrito aquí algunas cosas de que ellos habían estado hablando. Nosotros siempre intentamos, en los cuidados de la gente, siempre intentamos pagar a todo el mundo cuanto antes. Cualquier persona que pasa por el Teatro del Barrio, cuando nos pasa la factura, intentamos que la transferencia sea ese mismo día o al día siguiente. Creo que eso también hace que bueno, pues que quieran volver, que aunque no se les esté pagando muchísimo, no se les esté pagando todo lo que merecerían cobrar, por lo menos lo están cobrando con tiempo. Y en el tema de los patrocinios, nosotros por convicción, como no queremos que se los relacione con ciertas marcas o tal, pues no podemos recurrir a ellos. Solamente podrían patrocinarnos gente que, no sé si es la palabra ética, pero que éticamente o que su manera de funcionar fuese un poco acorde con la nuestra. Por lo tanto, nunca hemos recurrido a ello, aunque nos hemos sentido tentados también algunas veces. Y no sé si contar nada más, luego ya seguimos. Pedro, si te parece, bueno, una pequeña introducción. La financiación, la estructura de la financiación del cine provocaba un problema de caja tremendo, con lo cual entre el Ministerio y varios productores musicales, de cine, pues crearon una sociedad de garantía recíproca. Esa sociedad de garantía recíproca está generando una transformación que lo que procura es atender a las industrias creativas, sabiendo que es compañías controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dícese, no pueden, Banco España, con lo cual Banco Central Europeo, con lo cual a provisiones y donde en principio pues todo el dinero que das tienes que provisionar un porcentaje y si pierdes casi la totalidad del préstamo. Y ahora cuéntanos dónde estáis. Sí, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias Sandra y Antonio por permitirnos estar aquí. Yo vengo a dar el punto de vista de las entidades financieras. Somos una sociedad avalista que en esencia lo que hacemos es avalar los préstamos que solicitan las empresas o productores para hacer sus proyectos. La suerte que hay con nuestra SGR, hay 20 a nivel nacional, y lo que nos diferencia del resto es la especialización. Somos la única SGR que en nuestro objeto social se basa en el sector de la cultura y audiovisual. Por lo tanto, es una herramienta que tenéis una ventaja que no tienen otros sectores, ¿vale? Entonces, para un poco los que no nos conocéis, como comenta Antonio, que SGR nació en el año 2006 y en aquella época todo era fiesta, la verdad, no había ningún problema. Yo me acuerdo que iba a premiers de películas, nadie nos quería ver, pero en el año 2008 entra la crisis y a partir de ahí se cae todo el sistema financiero. ¿Tuvimos suerte cuando nacimos? Pues se puede decir que sí, ¿no? Realmente creo que la SGR lo ha estado haciendo muy bien en el sentido de que en la época dura de la crisis hemos ayudado a que las productoras pudieran sacar sus proyectos y financiar la mayoría del cine español. Para que os una idea, de las 9 películas, en los últimos 9 años, de las 9 películas ganadoras de los Goya, 8 las ha financiado la SGR,
hemos financiado Ocho Apellidos Vascos, hemos financiado Kiki, El espía de las mil caras. Se puede decir que a nivel, que es para lo que nacimos, que fue por parte de una iniciativa de GEDA, que eran los productores, y por parte del Instituto de la Cinematografía, que era el ICAM, nacimos para los productores, ¿vale? Sobre todo para el mundo del cine. Cine, televisión, hacemos este tipo de productos. Pero desde hace 3 años, hablando con el Ministerio, pues tenemos 3-4 años un mandato claro de que tratemos de abrirnos a lo que es la industria cultural, artes escénicas. A mí me gustaría que fuera un poco práctico de lo que pedimos, ¿no? Porque claro, está muy bien hablar de cómo se financia y demás, pero no dejamos de ser una entidad financiera. Cuando vosotros pedís una financiación a un banco, hay ciertas cosas que tenéis que cuidar y que son, se os van a pedir balances, impuestos, que estéis al corriente de pago con Hacienda, con Seguridad Social. Entonces, poniéndonos prácticos, para yo tener un balance tiene que haber transcurrido un ejercicio, 6 meses y haber presentado cuentas. O sea, nadie que no tenga menos de un año y 6 meses... No. En concreto en la SGR, eso es normalmente como funcionan las entidades financieras. En nosotros, lo que nos diferencia de lo que es la banca tradicional y lo que son las SGR es el proyecto. Nosotros, en el mundo del cine, si veis ahora prácticamente todas las películas son AIEs, son agrupaciones de interés económico, no hay balances. Es cierto que hay productoras detrás que tienen un bagaje, no hay estados contables, no hay balances, no hay impuestos en la mayoría de los casos. Nosotros sí que nos centramos mucho en lo que es el proyecto. En el mundo del cine es muy claro cómo se financia. Tienes una parte que es subvención, tienes contratos de derechos de antena, pues Antena 3, Telecinco. Pero, por ejemplo, antes hablábamos de que el mundo está cambiando, y creo que era la presentación que has comentado. Para que os hagáis una idea, nosotros nos hemos tenido que reinventar. ¿Por qué? Porque las subvenciones en el mundo del cine se han visto reducidas significativamente y el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ahora las paga a priori. Eso es una ventaja paga hasta un 70% prácticamente a priori y es una ventaja para el sector. Pero ha entrado plataformas que no estábamos acostumbrados, como HBO o Netflix. La banca tradicional no descuenta Netflix. Y diréis todos, joder, si Netflix ahora mismo es lo máximo. Bueno, pues para la banca Netflix paga en 4 años. Es largo plazo. Tienes legislación americana. Si hay algún problema, la banca lo que busca es no riesgo, ¿no? Pues nosotros nos hemos tenido que reinventar y estamos entrando en ese tipo de operaciones. En el sector del cine, que creo que podéis aprovechar algo para el tema de lo que es teatro, las estructuras de AIE ya se están empezando a hacer, sobre todo en tema de festivales de música se están haciendo, de hecho estamos entrando, y en tema de teatro se están haciendo AIEs, que es canalizar dinero de inversión de las empresas que tienen dinero mediante deducción del pago de impuestos, ¿vale? Si me hablas de una obra de 20.000 euros, pues no, pero de alguna manera, bueno, se están buscando, estamos dando giros a copiar modelos que pueden de alguna manera servir para otros sectores. ¿Y vuestra experiencia en escena? Este año es el que más estamos haciendo. Hemos hecho algo de teatro, una salió mal, pero bueno, lo va pagando el productor. No tenemos mucha trayectoria, Lo va pagando el productor porque lo que os digo, es un préstamo, somos una entidad financiera. Otra cosa es que seamos tremendamente abiertos a plazos y demás. Es decir, si hay algún problema, la SGR siempre paga al banco. Por lo tanto, eso ya te quita un problema importante de cara a morosidad, que te estén persiguiendo todo el rato, y buscamos plazos muy largos con el productor, pues largo plazo, 3 años, 4 años, seguimos financiando nuevos proyectos. Eso un banco no te lo haría, ¿vale? A nivel, ¿qué os pedimos cuando venís a presentarnos un proyecto? Bueno, pues hombre, un poco pues el presupuesto. ¿Cómo lo vais a financiar? Aquí se ha hablado, pues sabemos que muchos se financian con INAEM, aquí en Madrid, ayudas de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos cómodos, simplemente por poner un ejemplo, por ejemplo, las ayudas que se pagan muy a largo plazo, pues en esas lo vemos factible el anticipar ese tipo de subvención que vas a cobrar, pues por lo que sea, porque se han resuelto, pero por experiencia sabemos que hasta octubre o noviembre no se paga. Pues ese tipo de subvenciones las podemos adelantar. Sponsor, que comentabais, igual, los sponsors muchas veces tienen plazos de pago, es decir, te pago un 10% al inicio o te pago al final o a mediados. Ese tipo de contratos siempre lo ponemos que analizar. ¿Dónde existe más riesgo? El que llamaríamos circulante, que depende de alguna manera pues, de taquilla, como habéis comentado, o de algún otro tipo de ingresos, como pueden ser bolos o demás.
Sí que os pedimos que haya un mínimo, es decir, pues que haya un teatro cerrado. Y, hombre, sí que puedo decir que la apuesta por nuestra parte es clara, si no, no estaríamos aquí. Hemos creado una línea específica para financiar lo que es, sobre todo, temas de teatro hasta casi 80.000 euros. Y, O sea, ¿vuestro índice de magnitud, la operación media? no, claro, en tema de teatro sí que estamos financiando ahora en torno a 70.000-80.000 euros. El mundo del cine, pues no me voy con es otra hasta 2 magnitud, millones. sí. En el tema de teatro sí que es cierto que yo creo que lo que va de año, firmamos hace poco, no sé si lo visteis, la gente que está más relacionada con el teatro, con Faeteda, un convenio para el tema de tratar de apoyar con Triodos, pero sí que tenemos una predisposición de entrar. Entonces, bueno, yo simplemente, nosotros estamos aprendiendo en el sector audiovisual, lo que es cine y televisión, llevamos un bagaje de 12 años con unos índices de morosidad prácticamente nulos. Tenemos que empezar con lo que es el artes escénicas. Entonces, la única forma es invitaros a que nos presentéis proyectos, verlo con vosotros, que nos enseñéis también, porque esto es aprender también. Y, bueno, es ir a empezar. A lo mejor inicialmente no entramos o entramos una pequeña porcentaje, ver que ese dinero se acaba devolviendo, que acaban funcionando, y es la mejor manera de empezar. Lo único que os puedo decir es eso. Nosotros habíamos planteado esta pequeña... Ahora, en un segundo. Sí, nosotros lo que hacemos es avalar. O sea, ¿Y pedís avales? En algunos casos sí. Vale. Sí. Ya hay que verlo, depende un poco del proyecto. Vale. Por ejemplo, cine era algo que nos criticaban, porque sí, imaginaros una financiación de 1 millón y pico, una productora que no tiene nada, muchas veces pedimos lo que es la firma personal del productor, porque no había nada. No es tanto, es como el chiste, es como no nos haremos daño, ¿no? Porque muchas veces muchos productores no tenían nada. Hemos financiado a chavales jóvenes que empezaban con proyectos nobles, pero simplemente te estamos hablando, medio millón de euros, lo mínimo que puedes hacer es entregar el producto y ya está. No se han dado casos de que nadie nos haya terminado el proyecto. Sí que ha habido, por ejemplo, cosas que hemos tenido. Pero ahí lo que os comentaba, que somos, por ejemplo, en el mundo del cine ha habido recortes en subvenciones. A lo mejor le hemos anticipado 100.000 y por lo que sea, por la crisis, les han pagado 70.000. No vamos a ir a degüello a por el productor para que nos devuelva 30.000. Buscamos plazos largos, es decir, bueno, el próximo proyecto te lo financiamos y de tus márgenes pues vas contribuyendo y vas pagando la otra operación. Pero sí, en algunos casos sí, posiblemente lo que es tema, cuando iniciamos un sector, porque bueno, nos hemos metido en el mundo del videojuegos, en el mundo de la música, inicialmente sí que hemos pedido ese compromiso por parte del empresario, pero por ejemplo es lo que os digo, es empezar a funcionar. Si al final vamos viendo que funciona, es un tío serio, una persona razonable, prácticamente en el cine ahora mismo no pedimos garantías a nadie. Simplemente la garantía es el proyecto, el retorno de contratos, subvenciones y demás. Y entonces estamos hablando de alrededor de 70, 80, 90.000 euros. Hemos estudiado algún musical. Musical sabemos que son más grandes, nos da más miedo, más respeto. Podríamos hacer algún musical. Pero más o menos las reuniones que hemos tenido con interlocutores del sector, todos más o menos nos han... O sea, antes de llegar a este tipo de producto hemos tenido que pulirlo con gente de la industria. Entonces, bueno, pues nos limitaron, oye, no pidáis que la devolución sea en un año, dar largo plazo, porque efectivamente pueden empezar giras, tienen más capacidad de retorno. Entonces, normalmente este tipo de operaciones las solemos montar a 3 años, con carencia de un año, pues para que inicialmente lo que se monta sería un préstamo, imagínate, de 80.000, y se coge lo que es un pequeño depósito para pagar los intereses del préstamo. Y a partir de ahí, pues a partir del año de carencia, pues vencerían capital e intereses, ¿vale? Hemos tratado de buscar un producto que según la industria les encaja, ¿vale? Yeah. ¿Que podemos cambiarlo? Por supuesto. No, el producto está hecho así, pero se puede cambiar. Somos tremendamente flexibles en ese aspecto. O sea, todavía no tenéis un criterio fijo, exclusivo de lo que vais a hacer. O sea, estáis esperando un poco que lleguen proyectos y a partir de ahí empezarán a... Sí, ahora hemos hecho, yo creo que he firmado más o menos unas 4 operaciones en lo que va en este año, 4 o 5 operaciones de lo que es teatro, pero tenemos ahora mismo como 3 o 4 en estudio. O sea, es empezar. También os digo, esto se mide por el mundo del riesgo, ¿no? Yo invito a que presentéis porque nosotros estamos acostumbrados a operaciones medias de $500.000. Claro, nos viene una operación de 60 o de 30.000 euros y te puedo garantizar que al final la ves con otros ojos que una operación de $500.000. Y si se nos cae una operación de $500.000 nos hace mucho daño, si se nos cae una más pequeña
pues lógicamente puedes... Sí, no, evidentemente, pero digo, en cuanto a los riesgos, porque es verdad que 70, 80 mil euros en una compañía es dinero, pero no es tanto dinero como parece para gestionar un espectáculo a nivel de giras, con movilidad, con 4 o 5 actores, con un par de técnicos. Es complicado. Entonces, no subvencionáis la totalidad, sino subvencionáis una parte, ¿no? Os arriesgáis en una parte en función también de, me imagino, la experiencia que esa compañía ha dado. Claro. Hay mucho del sector no tiene gran experiencia y tienen grandes espectáculos. Es una de las cosas que es una pena que en esta profesión se pierda tanto talento porque no está financiado, ¿sabes? Entonces, simplemente dejar ahí un pequeño guiño a que si tenéis un poquito de tiempo, os fijéis en que hay mucho talento, y que no está ayudado y que se le puede sacar mucho beneficio. Y si queréis, un día tenemos una conversación sobre No, nosotros estamos abiertos, ya te digo, hemos tenido reuniones con gente de la industria, pero no toda la industria, y estamos totalmente abiertos. De hecho, he venido yo hoy, pero normalmente hay una persona asignada que es la que lleva todo el tema más de industria cultural, que es Mónica Carretero, que se puede reunir con ella, es muy amiga, plantear cualquier tipo de problema, lo que hablamos, ver, oye, mira, es cierto que Mónica muchas veces yo lo oigo decir, claro, es que hay veces que nos plantean financiar hasta los lápices. Por eso es un poco decir, no es el 100%, se trata de que estamos hablando de empresarios también. Algo hay que aportar. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que a lo mejor obras de 100, pues financiamos el 80.000 euros, un 20% entendemos que algo por parte del empresario que se dedica a esto tiene que aportar. Pero bueno, se puede ver, porque sea un... Es conoceros, ¿sabes? Es saber un poco por dónde... Sí. Es muy difícil encontrar gente que quiera financiar y que quiera ayudar a las empresas culturales en relación a las artes escénicas. Muy difícil encontrar gestores culturales, muy difícil. Gente que realmente, yo creo que esta profesión necesita de grandes profesionales en todo este sector. Pero sí lo que hay, que son lo que yo siempre he luchado, es que hay grandes ideas, grandes talentos desaprovechados en esta profesión. Entonces, en ese sentido, intentar que este modelo que tenemos hoy aquí, me parece, de Factoría Cultural, está muy a favor de eso, ¿no? De ayudar y de encontrar vías para que tú ganes mucho dinero con esa historia, ella gane mucho más dinero con el tema de la historia, y que estamos absolutamente dispuestos a entregarte lo que necesites, toda la información que necesites. Pues cojo el guante y estamos abiertos a que nos llaméis y reunirnos, sin ningún problema. La verdad es que esta mesa quería hablar de financiación de guerrilla, que es cómo somos capaces de sacar adelante, financiar un proyecto que no es financiable desde un punto de vista de la industria del dinero. Es decir, no tengo background, no tengo fondos propios, ni siquiera tengo analistas de riesgo que sepan valorar qué es lo que os ocurre ahora a vosotros. Es decir, ahora estáis entrando por cantidades que simplemente mover vuestra estructura me costaría ver que tenéis beneficio en cada una operación de 70.000 euros, porque es casi un crédito al consumo. Claro, si nosotros somos egoístas, yo prefiero dar una operación de 1 millón de euros. Me cuesta lo mismo analizar una operación de 1 millón de euros que una operación de 30.000. Sí. Pero bueno, nosotros somos diferentes al resto por lo que os digo. Somos una entidad creada para vosotros. Es decir, esto está creado por el Ministerio de Cultura y EGEDAN. No tenemos ánimo de lucro. Miento. Somos entidad financiera. El ánimo de lucro revierte en la sociedad, no se reparte. Sirve para cubrir morosidad, fallidos, darnos mayor viabilidad como empresa, porque yo puedo avalar porque tengo unos fondos que me respaldan. Si yo lo que voy es descapitalizándome, mis volúmenes tienen que ir bajando, mi exigencia del riesgo es mayor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ayuda y por qué estamos dando este paso, sobre todo con la industria cultural? Tú lo has comentado. Ahora mismo hay unos fondos que respaldan las operaciones que avalamos, que nos dan una cobertura adicional si son operaciones fallidas. Entonces hay una apuesta clara por apoyar, desde Europa, por apoyar a las artes escénicas. Entonces, eso nos ayuda a asumir mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque en caso de que la operación sea fallida, eso no implica que yo no tenga que hacer todo lo posible por recuperar ese dinero. Pero yo tengo un reaval detrás de Europa que me está diciendo apoya y apostar por la industria. Entonces, eso nos da también
una mayor predisposición a entrar en este tipo de operaciones, ¿vale? A mí me gustaría haceros una pregunta, que es, ¿qué hacen las salas para apoyar la industria emergente? Porque también hay la filosofía de factoría es mucho más importante ayudar a la gente para que venda que darle incluso dinero. Es decir, me tiene mucho más sentido darle todos los canales, pongan ustedes a vender y que sea el público el que decida si tu producto es bueno o malo. A partir de ahí ya hablamos de economías de escala. Y en el mundo de la escena pues están las salas y están los festivales. ¿Qué experiencia tenéis, primero desde vuestra parte y luego desde la... A ver, nosotros experiencias a taquilla tenemos pocas. Los productos que llevamos... Hay vehículos ya diciendo, hay programas públicos de teatros públicos o privados que tengan un área reservada para los proyectos emergentes, que tengan un programa... No, bueno... Bueno, lo que hacen las salas, ¿no?, en este entorno público es abrir convocatoria general y a partir de ahí hacen sus cuotas de programación. Cuotas que tienen que ver con la emergencia, que tienen que ver con lo femenino, que tienen que ver con la sostenibilidad de proyectos. Normalmente son decisiones de carácter de programación. No existen huecos muy grandes. Justo esta semana, ¿no?, han sido las 3 programaciones, la presentación de programaciones de Centro Dramático Nacional, Teatro Español, Fernando Fernán Gómez, y depende de direcciones artísticas darles ese hueco o no. Afortunadamente, claro que sí, y nuestro ejemplo creo que tiene que ir por ahí o que va por ahí, o Escritos en la Escena o este proyecto del Centro Dramático Nacional que tiene que ver con direcciones a trío, que no sé si lo conocéis. Pero bueno, es verdad que cada sala decide qué fragmentito le deja un poco a la emergencia como una cuota de responsabilidad para con la sociedad y para con las creaciones emergentes. Y luego en sala privada, mejor que lo cuente Ana, pero nuestra sensación es que si tienes que acudir a una sala a taquilla, claro, empiezas... o bien tu producto, como decíamos, ¿no?, el darwinismo natural es muy bueno y te permite estar. No sé si La familia no, de Fernando Fernán Gómez, está resultando positiva, que es un éxito y es maravillosa, pero realmente lo desconocemos, ¿no? Nos están diciendo que está siendo un éxito. Perdón. Claro que sí. Tienes... Sandra, ¿le puedes acercar? Claro. Bueno, en nuestro caso, buenos días a todos. Aparte de vosotros que estáis estrenando... Bueno, Nacho Marín, Fernán Gómez. Bueno, Fernán Gómez es como mi padre. En nuestro caso, la sala pequeña está prácticamente dedicada a programar emergentes. Sí es cierto que a taquilla, pero en unas condiciones que yo creo que son bastante favorables. O sea, 90% de taquilla para la compañía, 10% para el teatro y campaña de comunicación bastante potente. Y ahora mismo está La familia no, que es un estreno de Gon Ramos. De aquí a Navidades hay 5 estrenos, la mayoría de compañías emergentes. Sí hay una línea clarísima desde, en este caso, desde el Fernán Gómez como teatro público de apoyo constante y continuado a compañías emergentes. Y ya no matizo más. Y desde el teatro, no sé, desde las salas privadas... Bueno, tú eres una sala privada comprometida. Claro, sí, bueno, desde el Teatro del Barrio, además, es una sala privada comprometida, pero quizás con otras cosas más que con esta. Pero es algo a lo que le estamos poniendo remedio. Quiero decir, yo he llevado la gerencia desde que abrimos y yo por lo que he luchado todo este tiempo ha sido por ser sostenibles, sobre todo. Entonces hemos recurrido además a gente, a amigos con nombre que nos han ayudado a que el Teatro del Barrio fuera emergente, ¿no? Sergi López, Luis Pastor, gente que ha venido para ayudarnos a ser sostenibles, sobre todo al principio. Pero ahora, gracias a las comisiones, la Comisión de Programación es una comisión que es muy fuerte, muy cañera, y además hemos contratado a una coordinadora de programación, Ana Belén Santiago, para luchar un poco contra mi visión de
yo estoy en, vamos a sostenibles, me piden, me están tirando de un lado diciéndome compañías Ya te emergentes, entiendo, vamos a apostar por todo esto, yo tiro por el otro lado para buscar un equilibrio, para que no sea todo el rato el ser sostenible es lo primordial, ¿no? Entonces, pues en esas estamos. Al principio no queda más remedio. Al principio no queda más remedio porque al principio cometes el error de intentar hacer otras cosas y te das cuenta de que si no eres sostenible, no solamente no puedes apostar por compañías emergentes ni por nada más, sino porque no puedes hacer nada. O sea, quiere decir que si no te sostienes, no puedes hacer nada. Una vez que hemos llegado a la sostenibilidad y hemos respirado un poco, no significa que estemos bollantes, ni significa que creamos que podemos apostar por todo, pero sí creemos que podemos intentar buscar un poco más ese equilibrio, ¿no? Hemos tirado demasiado de la cuerda hacia la sostenibilidad, vamos a tirar ahora un poquito del otro lado y entonces en esas estamos. Y Sara, aunque no quiero encasillarte, te encasillo. Perdóname, ¿eh? ¿Las marcas apoyan lo emergente? Es complicado. O sea, la realidad es, podría mentir y decir, sí, a ver, hay marcas para todo, son muchas las marcas que hay. Y es verdad que, volviendo a la pregunta que hacías antes, yo creo que la clave es insistir. Quiero decir, tienes que encontrar a la marca adecuada en este caso en el momento adecuado. Las hay, son las menos. O sea, una de mis grandes frustraciones es que necesitan cabezas de cartel, ¿no? Bueno, pero esto nos pasa al final a todos. Quiero decir, yo, escuchando a Ana, me surgía la duda de cuánto peso tuvo Alberto San Juan en que el proyecto fuese exitoso desde el principio. Claro, o sea, estas cosas, esta reflexión también creo que merece la pena hacerla. Pero bueno, las hay que saber ofrecer, hay que saber vender, hay que insistir, hay que encontrar argumentos. Y sobre todo lo que os decía antes, hay que convencer a las marcas de que el proyecto que estás ofreciéndoles es exactamente lo que necesitan y que es un proyecto en el que encaja su filosofía, su estrategia. Y por eso hablaba de traductor simultáneo, ¿no? Porque es nuestro trabajo al final convencer a unos y a otros, porque también un poco lo que decías antes de no queremos intoxicarnos con las marcas. Es que las marcas no tienen por qué intoxicar, a veces pueden darte fuerza si tú eres o la persona que está en medio lo cuida, ¿no? Entonces, las menos, pero las hay. Bueno, yo creo que Sandra solamente nos mata, ¿eh? apuntar, no solamente apuntar, que a veces también no es tanto que te den la posibilidad de exhibir, como que también las salas te pueden dar la posibilidad de ensayar, te pueden ceder materiales, te pueden ceder vestuario, Es decir, que hay también como una especie de creo que cosa por hacer o tendencia por hacer, que es el acompañamiento en el crecimiento de las compañías emergentes, que no es todo dar dinero para poder hacer una acción, que también, sino de repente reducir los costes de un presupuesto, permitiendo que podamos acceder a linóleos, vestuario, materiales y generar una red real de cesión de espacios material que es muy útil para todas las compañías emergentes, ¿no? Que de repente hay naves y naves públicas llenas de materiales que de repente están emplastificados y que no existe esa, ¿no? Como esa red de intercambio. Topamos con el derecho administrativo. Topamos con él. Con el derecho de que has creado un diseño de y la ese diseño tiene propiedad unas... de un bien público, cómo se puede ceder a un tercero, ley de contratos del Estado. Sí, ¿y un linóleo tiene derechos de autor? Un diroche tiene derecho de propiedad. Vaya. Desgraciadamente, me refiero que nosotros hemos apoyado un proyecto que se llama FRE, que se dedica a eso, y tuvimos grandes problemas. También de quién interpretaba la ley, ¿no? Bueno, hay gente que nos decía, no, es que no puedo cedértelo, está en un almacén, prefiero destruirlo. Esto es un caso real, ¿eh? Bueno, pues agradeceros vuestro tiempo. Perdón. Yo creo que ya... Sí, visto que Pedro habló de la cuestión de que las subvenciones que venían de apoyadores, que estaba apoyado también en programas de la Unión Europea y tal, y que había incluso una forma de deducción del impuesto. Y, por otro lado, lo que hemos hablado aquí del problema de las compañías emergentes, de quien está empezando, y muchas veces con cero presupuesto. Entonces me planteo una cuestión.
Em primeiro lugar, como isso está a nível de legislação. E não digo solamente legislação em todos os níveis, desde o global, estatal, não, que poderia incidir na questão do mecenazgo, do imposto, e também municipal, que poderia ser em termos do aproveitamento dos espaços, da cessão de espaços para ensaiar e tudo, porque realmente isso faz muita diferença. Eu venho de Brasil e he vivido em Campinas, que é uma cidade, he vivido em São Paulo também, mas em Campinas, que é uma cidade pequena, mas que tem tecido cultural muito amplo e muito forte, e grande parte do tecido das artes cênicas ali ha crescido e ha sobrevivido e todo a custa de apoios como estes, que são simplesmente de cessão de espaços para ensaios, que é algo que representa muito pouco custo para as administrações. Então, por mais que pensemos que as artes e que as artes cênicas também consistem em negócio, existe uma importância social e cultural que também deveria ser melhor cuidada por as administrações públicas. Então, também estamos aqui sempre lutando por todos os campos e creio que este também seria um campo para lutar e para pleitear coisas. E me gostaria de saber como vão os avanços por este sentido, neste sentido. Simplemente contesto brevemente y cerramos esta cuestión. El Ayuntamiento de Madrid tiene varios programas de apoyo a proyectos emergentes, tienen residencias de artistas, están sujetos al derecho administrativo, es decir, todos están planteados bajo concurrencia competitiva. Ya, pero lo que te quiero decir es que son convocatorias públicas, que hay un jurado y es que estamos en Europa y tenemos mucha legislación. O sea, ni siquiera un programador cultural puede cederle graciosamente a alguien un proyecto, un espacio. Tiene que justificarlo. Tiene ánimo de lucro, no tiene ánimo de lucro, está en un programa, no está en otro programa. Y si os parece, ahora mismo vamos a presentar, perdóname, luego si quieres seguimos hablando al respecto, pero vamos a presentar una iniciativa de recuperación de la memoria del circo que creo que es muy significativa y que bueno, os ruego un minuto porque ahora la presentamos y dar las gracias a todos los que habéis venido y los de este lado y los de este otro y a ver si entre todos podemos ir contribuyendo a apoyar a lo emergente, porque los que ya son muy sostenibles suelen apoyarse solos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo.